En la antigua tierra de Israel, durante el reinado del gran rey David, existía un hombre cuyo nombre resonaba con fuerza y admiración en todos los rincones del reino, Absalón, hijo de David y Maacá. Se destacaba por su incomparable belleza y carisma. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no había en él defecto alguno. Como describe la Sagrada Escritura en el segundo libro de Samuel, no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón, desde la planta del pie hasta la coronilla no había en él defecto. Este joven, bendecido con una apariencia excepcional, era admirado y reverenciado por todo el pueblo de Israel. Pero antes de seguir, no olvides suscribirte y darle me gusta a este vídeo. Tus interacciones son fundamentales para llevar el mensaje de Dios a más hogares. Ahora continuemos. La belleza de Absalón no solo era una bendición sino también una carga. Su cabello, largo y espeso, pesaba tanto que se lo cortaba una vez al año, y cada vez se celebraba como un evento notable. Segundo de Samuel 2:26, cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año pues le estorbaba, y por eso se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos de peso real. Su rostro esculpido por los dioses y su porte majestuoso lo hacían inconfundible. Absalón no solo atraía miradas, sino que también irradiaba un encanto que hipnotizaba a quienes lo rodeaban. Su presencia era magnética, y en las calles y plazas de Jerusalén, la gente se detenía solo para verlo pasar. El linaje de Absalón también era significativo. Su madre, Maacá, era hija de Talmai, rey de Gesur, lo que le confería una nobleza y distinción adicionales. La familia de David era extensa y compleja, con muchos hijos de diferentes esposas. Esta diversidad de orígenes y personalidades creaba una dinámica familiar rica pero a menudo conflictiva. Entre sus hermanos, Absalón era una figura dominante. Su medio hermano Amnón, el primogénito de David, y su hermana Tamar, una joven de gran belleza y pureza, compartían con él una relación fraternal llena de matices. Absalón amaba profundamente a su hermana Tamar y la protegía con un celo que solo un hermano mayor podría tener. La admiración y el respeto que inspiraba entre los israelitas moldeaban la percepción del pueblo hacia él. Veían en su figura no solo a un príncipe, sino a un potencial líder capaz de continuar el legado de su padre David. Sin embargo, esta misma admiración sembraba las semillas de la vanidad y la ambición en el corazón de Absalón. La belleza y el carisma de Absalón eran dones divinos, pero también eran pruebas. La presión de ser perfecto ante los ojos de Israel lo empujaba, a veces, hacia la arrogancia y la autosuficiencia. Así, mientras su apariencia lo elevaba, su orgullo comenzaba a enraizarse en su alma, preparando el terreno para los eventos tumultuosos que marcarían su destino y el de su familia. Con esta introducción, la historia de Absalón se abre ante nosotros, llena de luces y sombras, en una travesía que explorará los rincones más oscuros del corazón humano y la lucha por el poder y la justicia en el reino de Israel. En el palacio de David, las intrigas y pasiones humanas se entrelazaban con la vida cotidiana, tejiendo una red compleja de relaciones y deseos. Amnón, el primogénito del rey David, estaba consumido por un oscuro y enfermizo deseo hacia su media hermana Tamar. Segundo de Samuel 13:1. Aconteció después de esto que Absalón, hijo de David, tenía una hermana hermosa que se llamaba Tamar, y se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Tamar, hija de David y Maacá, era conocida por su gran belleza y pureza, una joven virtuosa que se dedicaba a las labores del hogar y a la devoción a Dios. Amnón, cegado por su lujuria, se encontraba atrapado en un conflicto interno, deseando lo que no podía tener. Segundo de Samuel 13:2, y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. El consejero de Amnón y su primo, Jonadab, era un hombre astuto y manipulador, conocido por su habilidad para intrigar en el palacio. Al notar la angustia de Amnón, Jonadab ideó un plan siniestro para satisfacer los deseos de su primo. Le sugirió fingir una enfermedad y solicitar la presencia de Tamar para que le preparara comida y lo cuidara. Segundo de Samuel 13:5, y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniere a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna comida, para que yo la vea y coma de su mano. Amnón, desesperado, aceptó el plan,
confiando en que la pureza y el cariño de Tamar la llevarían a atenderlo sin sospecha alguna. El plan se puso en marcha. Amnón se acostó en su cama, fingiendo estar gravemente enfermo, y envió un mensaje al rey David pidiendo que Tamar viniera a su invitación para prepararle unas comidas especiales. Segundo de Samuel 13, 6, y dijo Amnón al rey: yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Tamar, sin conocer las verdaderas intenciones de su hermano, acudió de inmediato con una sonrisa y un corazón lleno de bondad. Entró en la habitación de Amnón llevando consigo los ingredientes y utensilios para preparar la comida. Mientras Tamar trabajaba diligentemente, Amnón la observaba con ojos llenos de deseo. Cuando la comida estuvo lista, Amnón ordenó a todos los sirvientes que salieran de la habitación, quedándose a solas con Tamar. Segundo de Samuel 13, 9, y dijo Amnón: echad fuera a todos de aquí. Y todos salieron de allí. Ella, confiada en la inocencia y el amor fraternal, no sospechaba nada. Amnón se acercó a ella, y con una voz temblorosa, le pidió que le llevara la comida a su cama. Tamar, conmovida por lo que creía era la debilidad de su hermano, obedeció sin vacilar. De repente, la atmósfera en la habitación cambió. Segundo de Samuel 1 y 11, y cuando ella se las puso delante para que comiese, él le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Amnón, impulsado por su lujuria desenfrenada, agarró a Tamar con fuerza. Ella, sorprendida y aterrada, intentó liberarse. Segundo de Samuel 1 y 12, ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel, no hagas tal vileza. Sus súplicas cayeron en oídos sordos. Amnón, cegado por sus deseos, la forzó a acostarse con él, cometiendo un acto violento y despiadado. Segundo de Samuel 1 y 14, mas él no quiso oírla, sino que, pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. El horror y la vergüenza se apoderaron de Tamar. Después del acto vil, Amnón sintió un repentino y profundo desprecio por ella. Su amor enfermizo se transformó en odio. Segundo de Samuel 1 y 15, luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Levántate y vete, le gritó con desprecio. Tamar, destrozada, suplicó una vez más: este mal de echarme es aún mayor que el otro que me has hecho. Pero Amnón no la escuchó. Llamó a sus sirvientes y ordenó que la echaran fuera y cerraran la puerta tras ella. Tamar salió de la habitación devastada, con las vestiduras rasgadas y cenizas sobre su cabeza, señal de duelo y deshonra. Segundo de Samuel 1 y 19, entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza, y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida, y, puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. Llorando inconsolablemente, buscó refugio en la casa de su hermano Absalón. Al verla en tal estado, Absalón inmediatamente comprendió lo que había sucedido. ¿Ha estado Amnón contigo?, preguntó con voz controlada pero con la furia ardiente en sus ojos. Tamar, sin poder hablar por el llanto, asintió. Absalón la tomó en sus brazos y le dijo: calla ahora, hermana mía, tu hermano es. No te angusties por esto. Pero en su corazón, Absalón juró venganza. Guardó silencio por 2 años esperando el momento adecuado para hacer justicia por el ultraje cometido contra su amada hermana. El odio y la sed de venganza comenzaron a crecer en su interior, preparando el escenario para la tragedia que estaba por venir. La noticia del ultraje sufrido por Tamar se extendió como un fuego fatuo, alimentando la furia y la tristeza en el corazón de Absalón. A pesar de su exterior tranquilo, cada día que pasaba alimentaba el fuego de la venganza en su interior. La vista de su hermana humillada y devastada era un recordatorio constante del crimen que había quedado impune. Absalón, un hombre de profunda lealtad familiar, no podía soportar la idea de que Amnón, su medio hermano, continuara con su vida sin pagar por sus acciones atroces. El rey David, al enterarse de lo sucedido, se llenó de ira, pero no tomó acción alguna contra Amnón. Este silencio y la falta de justicia solo sirvieron para avivar la indignación de Absalón. La aparente inacción de David dejó a Tamar sin reparación y a Absalón con una amargura creciente. Segundo de Samuel 1 y 21, y luego que el rey David oyó todas estas cosas, se enojó mucho. Mientras tanto,
Absalón cuidaba de Tamar en su propia casa, protegiéndola y asegurándose de que nunca más fuera herida. Cada día que pasaba, su determinación crecía y su odio hacia Amnón se solidificaba. Segundo de Samuel 1:22, y Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar su hermana. Finalmente, el momento adecuado llegó. Absalón decidió organizar un gran banquete en Baal-Jase, cerca de Efraín, con motivo de la temporada de esquila de ovejas, una ocasión festiva en la que las familias reales se reunían para celebrar. Absalón envió invitaciones a todos los hijos del rey, incluyendo a Amnón. Con su actitud amable y hospitalaria, no despertó sospechas sobre sus verdaderas intenciones. El banquete se desarrollaba con alegría y despreocupación. Los hijos del rey disfrutaban de la hospitalidad de Absalón, ajenos a la tormenta que se avecinaba. Absalón, con una sonrisa en el rostro, observaba a Amnón con frialdad, esperando el momento oportuno para ejecutar su plan. Segundo de Samuel 1:28, y Absalón había dado orden a sus criados, diciendo: Os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, al decir yo, herid a Amnón, entonces matadlo y no temáis, pues yo os lo he mandado, esforzaos, pues, y sed valientes. Cuando Amnón ya estaba desprevenido y el vino había corrido abundantemente, Absalón dio una señal a sus sirvientes. Atacad a Amnón, ordenó Absalón con voz firme. Los sirvientes, preparados y leales, se abalanzaron sobre Amnón, quien, sorprendido y sin defensa, no tuvo tiempo de reaccionar. En un abrir y cerrar de ojos, Amnón fue asesinado, su vida arrebatada en el mismo banquete que había sido preparado para su disfrute. El clamor del banquete se tornó en caos y horror. Los demás hijos del rey, aterrorizados por lo que acababan de presenciar, huyeron en diferentes direcciones, temiendo por sus propias vidas. Segundo de Samuel 1:29, y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces, todos los hijos del rey se levantaron, montaron cada uno en su mulo y huyeron. Absalón, observando el cadáver de su medio hermano, sintió una mezcla de alivio y vacío. Su venganza había sido cumplida, pero a un costo incalculable. Sabía que no podría quedarse en Israel después de este acto y que las consecuencias serían severas. Sin perder tiempo, Absalón huyó a Jesús, a la tierra de su abuelo Talmai, buscando refugio y protección. En Jesús, Absalón reflexionaba sobre sus acciones. Había vengado a su hermana, pero también se había convertido en un asesino, un hombre marcado por la sangre de su propio hermano. El precio de la justicia, aunque justificado en su mente, había traído consigo una cadena de eventos que cambiarían para siempre la dinámica de su familia y el destino de su propia vida. Jesús, un reino pequeño y alejado de la influencia directa de Israel, ofrecía la protección y el amparo que Absalón necesitaba. Durante 3 años permaneció allí, seguro pero constantemente vigilado por los fantasmas de sus acciones pasadas. Segundo de Samuel 1:37-30, Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Ame, rey de Jesús, y David lloraba por su hijo todos los días. Así huyó Absalón y se fue a Jesús, y estuvo allá 3 años. En Jerusalén, David se lamentaba profundamente. La muerte de Amnón y la fuga de Absalón sumieron al rey en una tristeza abrumadora. David, atrapado entre el dolor por la pérdida de su primogénito y el amor por su hijo exiliado, se encontró incapaz de actuar. Joab, el comandante del ejército de David, observaba la agonía del rey con preocupación. Joab sabía que la situación debía resolverse para restaurar la paz y la unidad en el reino. Con la astucia que lo caracterizaba, decidió intervenir y elaborar un plan para reconciliar a David y Absalón. Entendía que una intervención directa podría ser rechazada por el rey, así que recurrió a una estratagema ingeniosa. En la ciudad de Tecoa, Joab encontró a una mujer sabia, conocida por su capacidad para contar historias que tocaban el corazón. Joab le pidió que fuera a ver al rey y le contara una parábola diseñada para despertar la empatía y la reflexión en David. La mujer aceptó y, vestida de luto, se presentó ante el rey. Segundo de Samuel 14, 2-3, y le dijo: Yo te ruego que finjas estar de duelo y te vistas ropas de luto, y no te unas con óleo, sino preséntate como mujer que desde mucho tiempo está de duelo por algún muerto. Y entrarás al rey y le hablarás de esta manera. La mujer de Tecoa comenzó su relato con una voz llena de aflicción.
Segundo de Samuel 14, 6-7, oh rey, tenía 2 hijos y uno de ellos mató al otro en una pelea en el campo. Ahora, toda la familia se ha levantado contra el asesino y exige su muerte, pero si lo hacen, extinguirán la última chispa de mi hogar. Te ruego, oh rey, que no permitas que se lleve a cabo esta venganza. David, conmovido por la historia, expresó su deseo de proteger al hijo sobreviviente de la mujer. Vete a tu casa, dijo, y yo daré órdenes para que nadie toque a tu hijo. La mujer, viendo la apertura en el corazón del rey, continuó con su parábola. Segundo de Samuel 14, 13-14, ¿por qué entonces no traes de vuelta a tu propio desterrado? Todos morimos y somos como aguas derramadas en el suelo que no se pueden recoger nuevamente, pero Dios no quita la vida, en cambio, encuentra maneras de traer de vuelta a los desterrados. David, sorprendido por la audacia y la sabiduría de la mujer, comprendió que la historia era una alegoría de su situación con Absalón. ¿Acaso no está la mano de Joab contigo en todo esto?, preguntó el rey. La mujer admitió que Joab había orquestado la parábola para que David reflexionara sobre su propio hijo exiliado. Movido por las palabras de la mujer de Tecoa y la intervención de Joab, David decidió permitir el regreso de Absalón a Jerusalén. Sin embargo, su dolor y resentimiento aún no le permitían reconciliarse completamente. Así, aunque Absalón volvió a Jerusalén, no se le permitió ver el rostro del rey. Durante 2 años, Absalón vivió en la misma ciudad que su padre, pero sin poder presentarse ante él. Segundo de Samuel 14, 23-24, se levantó luego Joab y fue a Jesús, mas el rey dijo, váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Este periodo de distanciamiento dejó una herida abierta en el corazón de Absalón. La reconciliación incompleta y el rechazo tácito de su padre solo sirvieron para alimentar su ambición y resentimiento. Absalón, en su aparente aceptación, comenzaba a planear su siguiente movimiento, uno que cambiaría para siempre el destino del reino de Israel. Después de 2 años de vivir en Jerusalén sin poder ver a su padre, Absalón finalmente logró ser presentado ante el rey David gracias a la insistencia de Joab. Sin embargo, aunque David lo recibió y lo besó, la relación entre ellos seguía siendo tensa y distante. Segundo de Samuel 2:33, vino, pues, Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, quien vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Decidido a ganarse el favor del pueblo, Absalón comenzó a moverse estratégicamente. Con su belleza inigualable y carisma natural, rápidamente empezó a atraer seguidores y aliados. Absalón adoptó una estrategia política astuta, se posicionó en la entrada del palacio, donde los ciudadanos venían a buscar justicia y presentar sus peticiones al rey. Absalón, con una sonrisa y palabras amables, saludaba a cada persona que llegaba. ¿De qué ciudad eres?, preguntaba Absalón a cada uno, escuchando atentamente sus quejas y problemas. Luego insinuaba que su causa no recibiría la atención adecuada bajo la administración actual. Segundo de Samuel 15, 3-4, entonces Absalón les decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Con estas palabras, Absalón no solo simpatizaba con las dificultades del pueblo, sino que también sembraba dudas sobre la capacidad de David para gobernar con justicia. Gradualmente, Absalón comenzó a ganar la simpatía y el apoyo de muchos israelitas. Besaba a aquellos que se postraban ante él, mostrando una cercanía y humildad que contrastaban con la distancia del rey. Esta táctica no pasó desapercibida y su popularidad creció en todo Israel. Segundo de Samuel 15, 6, de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Finalmente, con su base de apoyo firmemente establecida, Absalón decidió dar el siguiente paso en su ambicioso plan. Solicitó permiso a su padre para ir a Hebrón, pretextando cumplir un voto que había hecho al Señor. David, sin sospechar de las verdaderas intenciones de su hijo, le concedió el permiso. En Hebrón, Absalón se proclamó rey, anunciando su rebelión contra David. Envió mensajeros a todas las tribus de Israel, declarando que el momento de su ascensión había llegado. Segundo de Samuel 3:10,
Cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis, Absalón reina en Hebrón. Proclamaron los mensajeros. La rebelión se extendió rápidamente y muchos de los que se habían sentido atraídos por la promesa de un nuevo liderazgo se unieron a la causa de Absalón. La traición y el deseo de poder se manifestaban ahora abiertamente, y la división en el reino de Israel se hacía cada vez más profunda. David, al enterarse de la rebelión de Absalón, se vio obligado a huir de Jerusalén para evitar un conflicto directo en la ciudad santa. Con el corazón pesado y rodeado por sus fieles seguidores, cruzó el arroyo de Cedrón y subió el monte de los Olivos llorando y descalzo, una muestra de desesperación y humildad. Segundo de Samuel 3:30, y David subió la cuesta de los Olivos, y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. Todo el pueblo que tenía consigo cubrió también cada uno su cabeza, e iban llorando mientras subían. A su lado iban sus leales hombres y el pueblo que no había traicionado su causa, llevándose consigo el arca de la alianza como símbolo de su fe en Dios. Mientras David se retiraba al este hacia Magenón, Absalón tomaba posesión de Jerusalén, consolidando su control sobre la ciudad. Sin embargo, la batalla final aún estaba por librarse. Ambas partes sabían que el enfrentamiento decisivo determinaría el destino del reino. Las fuerzas de David y Absalón se prepararon para la confrontación en el bosque de Efraín, un lugar denso y traicionero que sería testigo de una feroz batalla. Los ejércitos se encontraron en medio del espeso bosque, donde el terreno accidentado y la densa vegetación convirtieron el combate en un caos de emboscadas y enfrentamientos cuerpo a cuerpo. Segundo de Samuel 18:8, y la batalla se extendió por todo el país, y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. La batalla fue intensa y brutal. Las tropas de David, lideradas por sus experimentados generales Joab, Abisai e Itai, luchaban con valentía y estrategia. Aunque numéricamente inferiores, su habilidad y conocimiento del terreno les dieron una ventaja crucial. En medio del fragor de la batalla, Absalón, montado en su mula, se encontró huyendo por el bosque. De repente, su larga y hermosa cabellera, símbolo de su vanidad y orgullo, quedó atrapada en las ramas de un gran roble. La mula continuó su camino, dejando a Absalón colgando del árbol, indefenso y vulnerable. Era una ironía cruel que aquello que tanto había cultivado y cuidado ahora lo traicionara en el momento más crítico de su vida. Uno de los soldados de David vio a Absalón colgando del roble y fue a informar a Joab. A pesar de las órdenes explícitas de David de tratar con gentileza a su hijo por amor a él, Joab, pragmático y decidido a acabar con la amenaza de una vez por todas, decidió actuar. «No perderé más tiempo contigo», le dijo al soldado. Tomando 3 dardos, Joab los clavó en el corazón de Absalón mientras aún estaba vivo. Luego, 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon a Absalón y lo remataron, asegurando su muerte. Con la muerte de Absalón, la rebelión se desmoronó rápidamente. Las fuerzas leales a él se dispersaron y la victoria de David fue completa. Sin embargo, esta victoria militar trajo consigo una profunda tristeza personal. Cuando llegó la noticia de la muerte de Absalón a David, su dolor fue insoportable. Subió a la habitación sobre la puerta y lloró amargamente. Segundo de Samuel 6:33, entonces el rey se turbó, y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo, decía así: «Hijo mío Absalón, hijo mío Absalón. ¿Quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío?» El lamento de David resonaba con una mezcla de amor paternal, arrepentimiento y la comprensión de las trágicas consecuencias de sus propias acciones pasadas. Sabía que los conflictos en su familia eran en parte el resultado de sus propios pecados y decisiones, como la transgresión con Betsabé y el asesinato de Urías. El precio de sus errores se había cobrado con la vida de su amado hijo, dejando una cicatriz imborrable en su corazón y en la historia de su reinado. La muerte de Absalón marcó el fin de la rebelión, pero también dejó un reino profundamente herido. Las consecuencias de la traición y el conflicto resonarían durante mucho tiempo, afectando no solo a David y su familia, sino a todo Israel. En su luto, David reflexionó sobre las lecciones dolorosas que la vida le había enseñado, comprendiendo que el poder y la justicia a menudo tienen un costo humano devastador. Proverbios 4:18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Luego de adentrarnos en esta historia llena de intriga, pasión y tragedia,
podemos reflexionar sobre las profundas enseñanzas que nos deja la vida de Absalón. Esta narrativa nos recuerda la importancia de la justicia, el perdón y las consecuencias de nuestros actos. Nos muestra cómo el orgullo y la vanidad pueden llevar a la destrucción y cómo el amor y el arrepentimiento son fundamentales para la reconciliación y la redención. Los invito a unirnos en oración para pedir sabiduría, compasión y fortaleza en nuestras vidas, aprendiendo de los errores y aciertos de estos personajes bíblicos. Padre Celestial, venimos ante ti con humildad y reverencia, agradecidos por la oportunidad de aprender de tu palabra. La historia de Absalón nos muestra las complejidades de la vida, las luchas por el poder y las profundas heridas que pueden surgir en las relaciones familiares. Señor, te pedimos sabiduría para discernir lo justo y actuar con integridad en cada aspecto de nuestras vidas. Ayúdanos a evitar el orgullo y la vanidad que pueden llevarnos por caminos oscuros y destructivos. Danos un corazón lleno de compasión y perdón, como el que demostró David a pesar de su dolor y las traiciones que sufrió. Padre, en esta historia vemos las consecuencias de nuestras acciones y la importancia de asumir la responsabilidad por ellas. Te pedimos que nos des la fortaleza para enfrentar nuestras faltas con humildad, buscar la reconciliación con aquellos a quienes hemos herido y recibir tu gracia con corazones abiertos. Señor, así como David lamentó la pérdida de su hijo Absalón, también te pedimos consuelo para aquellos que sufren por las decisiones difíciles y las pérdidas en sus vidas. Que tu amor y tu paz llenen sus corazones, sanando las heridas y trayendo esperanza en medio del dolor. Que esta historia nos inspire a vivir con mayor fe y devoción, reconociendo que, aunque somos imperfectos, tu amor y misericordia son infinitos. Ayúdanos a caminar en tu luz, buscando siempre hacer tu voluntad y honrarte en todo lo que hacemos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos enseñó el verdadero significado del amor y el sacrificio. La historia de David y Absalón nos ofrece una profunda reflexión sobre la complejidad de las relaciones familiares, el impacto de nuestras decisiones y la inevitable justicia divina. David, un rey poderoso, se enfrentó al dolor más grande de un padre, la rebelión y la pérdida de su hijo. Absalón, impulsado por el orgullo y la ambición, encontró un fin trágico, recordándonos las devastadoras consecuencias de dejarse llevar por la soberbia. Este relato nos enseña sobre el poder del perdón, la importancia de la humildad y el doloroso camino hacia la redención. Al reflexionar sobre estos eventos, es crucial reconocer la necesidad de actuar con integridad y compasión en nuestras propias vidas. Aprendamos de los errores de David y Absalón para evitar caminos destructivos, buscando siempre la reconciliación y la justicia. Los invito a suscribirse a nuestro canal, dar me gusta y comentar sobre sus propias reflexiones y aprendizajes de esta historia. Sus interacciones nos ayudan a seguir compartiendo más contenido significativo y edificante. Para finalizar, recordemos las sabias palabras de la Biblia: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Proverbios 4:18. Amén.